Muy buenas tardes, estamos transmitiendo desde el canal de la Clínica Pueyrredón. Yo soy Mariano Grilli, soy el jefe del servicio de ginecología de la Clínica Pueyrredón y director científico del Instituto de Ginecología de Mar del Plata. El tema que nos convoca hoy es cáncer de mama, específicamente para hablar algo sobre lo que es la prevención y los riesgos de padecerlo. Antes que nada, debemos dejar en claro que para todo el mundo el cáncer de mama es un problema de salud pública. A tal punto que se debe considerar que el cáncer de mama es el más frecuente en la mujer, alrededor del 23%. 8 de cada 10 mujeres en algún momento de su vida lo van a padecer. Constituye la primera causa de muerte de cáncer en la mujer y la primera causa de muerte en la mujer entre los 25 y los 45 años. Cuando hablamos de riesgo, siempre en el consultorio le explicamos a los pacientes, nos significa que es la probabilidad de desarrollar una enfermedad. Debido a ciertas causales que se llaman factores de riesgo, hay personas que van a tener más probabilidad de desarrollar una enfermedad o menos probabilidad, o van a estar más protegidos. Tenemos que saber que hay factores de riesgo y esos cuáles son para que uno desarrolle un cáncer de mama. Edad avanzada, que haya empezado a menstruar a una edad temprana, antes de los 11 años. Edad avanzada al tener el primer parto o no haber dado nunca a luz, se habla del primer parto después de los 32 años. Antecedentes personales de cáncer de mama o de enfermedad benigna que es no cancerosa en la mama. Y el alto consumo de bebidas alcohólicas. Madre o hermana con cáncer de mama, haber hecho un tratamiento previo con radioterapia que haya estado dirigido al pecho o al tórax. En las mamografías puede presentar lo que se llama tejido mamario denso. En sí eso no es una condición en la cual puedan presentar un cáncer de mama o un factor de riesgo, pero cuando se habla de tejido mamario denso significa que hay muchos trazos blancos dentro de lo que es una mamografía. Y los nódulos, cuando se desarrollan o aparecen en una mamografía, son del mismo color, blancos. Es decir, cuando tenemos como un factor de riesgo se considera el tejido mamario denso, es porque es tan blanco que no se puede detectar o mirar si hay un nódulo del mismo color dentro de esa trama. Otro factor de riesgo, entre comillas, es tomar hormonas. Si es mucho tiempo de estrógenos y progesterona, seguramente sí puede llegar a haber algún riesgo, aunque es muy bajo, y sobre todo si no tiene control médico. Pero tomarlo como lo indicamos en las preparaciones de anticonceptivos o en el tratamiento hormonal de reemplazo en la menopausia por cierto tiempo, que se considera 5 años, no traería mayor riesgo que una paciente que no lo haga. Ser de raza blanca también es un factor de riesgo. Después tenemos grupos que forman esos grupos de riesgo. Ya hablamos de los factores, grupos de riesgo. Los grupos de riesgos se habla de mujeres de clase alta, mujeres de raza judía, específicamente eskenazi, raza blanca mayores de 40 años, raza negra menores de 40 años y gente que viva en Europa Occidental o Norteamérica. Esos son los riesgos, más o menos lo que hay que saber entre los factores y quienes conforman el grupo. Pero también hay muchas cosas que se dicen, que se comentan, que se leen en los foros, en los chats, en las redes sociales. A eso lo llamamos mitos. Y no hay peor cosa que aferrarse a esos mitos y tener esa creencia como que es ciencia cierta cuando no lo es.
¿De qué estamos hablando? ¿De qué mitos estamos hablando? Se dice que un golpe en la mama provoca cáncer. No lo es. Los implantes estéticos, las prótesis, pueden incrementar el riesgo de cáncer de mama. Tampoco. ¿Los corpiños con varilla pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama? Tampoco. ¿Los antitranspirantes provocan cáncer de mama? Bajo ningún punto de vista. ¿Tener mamas pequeñas me protege de presentar un cáncer de mamas? Tampoco, no tiene relación con el desarrollo de cáncer tener poco tejido mamario. La asimetría, que haya una mama mucho más grande que la otra, es sinónimo de tener más probabilidad de tener cáncer de mama. Tampoco es así. Siguiendo con los mitos, tenemos que se dice, se cree, se comenta que una mamografía o hacer punciones o alguna examen poco convencional puede despertar un cáncer de mama. No, al contrario, nada que ver. También cuando se hace un diagnóstico de cáncer de mama, automáticamente se sostiene, se cree, se dice, se comenta que eso va a llevar a perder la mama, a hacer una mutilación, una mastectomía, como le decimos nosotros. Pues no es así. No tiene nada que ver el hecho de desarrollar un cáncer de mama luego de hacer una biopsia con la mastectomía. Esa solamente se utiliza en situaciones más que especiales. También se cree que la autoexploración es suficiente para detectar un cáncer de mama. Pues tampoco. Ustedes fíjense, cuando nosotros diagnosticamos por medio de una mamografía un cáncer de mama que mide 1 centímetro, se considera que por lo menos 6 años antes empezó a desarrollarse. Y 1 centímetro en muchas mamas es difícil de palparlo, sobre todo mamas grandes o mamas fibrosas. Así que hacerse la autoexploración solamente y no hacerse los estudios complementarios tampoco es conveniente. Bien, hasta este entonces, a ver, perdón, pero ¿puede haber alguna pregunta? No, todavía no hay ninguna pregunta. Muy bien. Hasta este entonces sabemos lo que es el riesgo, sabemos qué son mentiras, qué cosas se dicen, qué son los mitos, por qué no hay que prestarle atención, concurrir al médico, etc. Pero es interesante también tener en cuenta que hay factores que ayudan al cuerpo, que podrían prevenir una enfermedad. Todas las enfermedades o la mayoría de las enfermedades tienen que saber que se llaman mecanismos epigenéticos. Es decir, todo lo que es epigenético está modulado por el entorno, el medio ambiente, lo que comemos, lo que hacemos, el ejercicio, etc. Y dentro de eso, la alimentación tiene mucha importancia. Hay alimentos naturales, no procesados, con azúcares procesadas o vegetales que no están con agroquímicos, que hacen bien al organismo y tienen sustancias que previenen el cáncer de mama. Pero hay otros factores que no. Por ejemplo, podrían estar relacionados la obesidad, podría estar relacionados un tumor maligno en la otra mama y luego se dejan de controlar, ya que hay un 25% de probabilidades que puede haber un desarrollo en una mama contralateral. Sabemos que no está relacionado a la toma de píldoras anticonceptivas por un tiempo prudencial y bajo control con el ginecólogo. Sabemos que las pruebas que usamos para detectar cáncer de mama son muy buenas. Tratamos de que las mamografías sean hechas a mujeres que tengan su primer mamografía a los 35, quizás una mamografía basal, que se repita a los 40 y luego cada año o cada 2 años,
Pero menos de 40 años, salvo que tenga un factor de riesgo o algo que nos haya llamado la atención o un nódulo que necesitamos mayor precisión, no es necesario que se hagan mamografías anuales. Para eso están lo que se llama ultrasonido o ecografía mamaria. La ecografía mamaria hoy es prácticamente parte del examen mamario y es una herramienta muy útil porque va a detectar lo que son los nódulos menores de 1 centímetro, en los cuales es muy difícil que se logre el diagnóstico por una palpación. De todas maneras, aunque lo palpemos, la ecografía nos va a explicar si ese nódulo es un quiste o si es un nódulo sólido, que son dos cosas totalmente distintas, cosa que la mamografía no puede discernir. Entonces, supongamos que una ecografía, la palpación muestra, tocamos un nódulo, la ecografía nos dice es sólido o es quístico y la conducta va a ser totalmente distinta. La mamografía se orienta más, también nos va a diagnosticar un nódulo, pero se orienta más a cosas que no podemos palpar, como son las que se llaman microcalcificaciones. Pequeños acúmulos de calcio que pueden haber quedado remanente en una mama que ha lactado, que puede tener una mama que tiene mal llamada displasia, la cual no es una enfermedad, pero tiene una predisposición que puede presentar algunos gránulos de calcio, o tumores que todavía no desarrollan un nódulo, pero sí imágenes cálcicas que pueden sospechar la aparición a futuro de uno. Así que ustedes fíjense qué importante saber por qué tengo que hacer una ecografía, saber por qué tengo que hacer una mamografía y saber que hoy por hoy las dos juntas en las mayores de 40 años son necesarias sí o sí. No es suficiente tener la mamografía ni la ecografía en las mayores, pero sí los dos. Como estábamos hablando antes, que era la autopalpación, y explicamos que tampoco es suficiente para diagnosticar o detectar a la paciente un cáncer de mama, es importante que sepan examinarse. Normalmente les explicamos que la revisación puede ser cada 6 meses, de preferencia postmenstrual, bajo la ducha con la mano enjabonada. Se toca la mama derecha con la mano izquierda y el brazo derecho va atrás de la nuca, y la mama izquierda, el brazo izquierdo va atrás de la nuca y se toca con la mano contralateral. Se toca como si tocaras el piano, nunca los dedos juntos, sí apenitas separados. Con este movimiento, por si hay algún nódulo, va a aparecer seguramente la sensación entre los dedos. Eso se hace bajo la ducha con la mano enjabonada porque desliza mejor. También se puede hacer lo mismo con el paciente acostado en una cama. Y también es otra cosa que a veces no se lo recuerda al paciente, mirarse en el espejo con una muy buena luz, levantar los brazos y hacer movimientos de aleteo para ver si hay alguna retracción o alguna raya dentro de la mama, alguna arruga o algo que haya no estado antes, que eso es importante para también tenerlo en cuenta en la consulta. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos cómo hacer la palpación mamaria, la ecografía y la mamografía. Nos quedan dos cosas más. Lo que se llama tomosíntesis, que es una tomografía de mama, que es lo último que ha salido, que es un método que puede complementar la mamografía con la ecografía. Y en algunos casos, sobre todo en las mujeres que tienen prótesis, cada 2 o 3 años la resonancia nuclear magnética es un excelente método para hacer algún diagnóstico. Incluso en las mujeres en las cuales podemos llegar a tener alguna duda porque son mamas muy fibrosas y el nódulo es un nódulo dudoso que quizás no encuadre dentro de lo que es una intervención quirúrgica, la resonancia magnética nos puede aclarar porque tiene una alta sensibilidad. ¿Qué significa tener una alta sensibilidad? Es que de cada 100 diagnósticos, posible diagnóstico acierta en más del 90, del 92 o del 93%. Eso es una alta sensibilidad y lo tiene la resonancia magnética. Pero no se solicita como un método de screening, como un método continuo que hay que hacerlo todos los meses, todos los años, sino
bajo algunas condiciones, son los pacientes que tienen prótesis mamaria. Bien, hasta acá tenemos riesgos, factores de riesgo, grupos de riesgo, los mitos, las cosas que no hay que creer, el autoexamen, los métodos diagnósticos. Y ahora vamos a ver si se puede prevenir el cáncer de mama. El problema de la prevención del cáncer de mama es que no se conocen las causas exactas que van a desarrollar un cáncer de mama. Se conocen causas conexas y se habla que es una enfermedad proteiforme, es decir, que tiene muchas aristas en las cuales no podemos controlar todos los factores que podrían incidir para que la mama de una paciente desarrolle un cáncer de mama. Eso se llama prevención primaria, cosa que, por ejemplo, en lo que es la prevención de cáncer de cuello en la mujer con la vacuna, eso es prevención primaria. Todas las vacunas son prevenciones primarias. En cambio acá, todo lo que estamos hablando, los métodos diagnósticos, los factores de riesgo, conocer todo eso, es prevención secundaria. ¿Qué significa? Que si detectamos un cáncer de mama, en fase temprana lo curamos casi siempre el 100%. Cuando empezamos a hacer la residencia hace muchos años en el Hospital Intersonal, las probabilidades de diagnóstico rápido como tenemos ahora eran bajas. Estamos hablando de hace 40 años atrás. El hospital no tenía mamógrafo y los que habían tampoco eran de última generación como hay ahora. La cosa ahora es mucho más sencilla. Los ecógrafos que tenemos, que son espectaculares, más la resolución de los mamógrafos digitales, permiten la detección precoz de nódulos muy chiquitos que llevan prácticamente a la curación. Vamos a dar algunas ideas para llevar a cabo en lo que es la prevención de cáncer de mama. Comenzamos siempre la dieta. Ustedes saben que el pilar de toda la salud es la dieta y el ejercicio. Empecemos con la dieta. Se debe hacer una reducción de la ingesta de grasas. Así es, punto. Eso es lo más importante. Incrementar las verduras y las frutas, específicamente de quintas que no estén fumigadas con agroquímicos. No porque en este caso el agroquímico sea un actor directo para el desarrollo de un cáncer de mama, sino que entre tantas cosas, tantas aristas que tiene el cáncer de mama, va a ser una más y tenemos que evitarla. El aceite de oliva como uso exclusivo es también dentro de la dieta es preventivo para el cáncer de mama. El alcohol y el tabaco. Ya sabemos, por ejemplo, el tabaco, ninguna enfermedad se lleva bien con el tabaco. Para desarrollar un cáncer de cualquier tipo, el tabaco es malísimo. Los que desarrollan enfermedades cardiovasculares, el tabaco es un factor predisponente también primordial. Por lo tanto, no consumir tabaco significa más salud y menos probabilidades de desarrollar un tumor. Pero el consumo elevado de alcohol, estamos hablando de más de una copa y media por día, consumo elevado, consuetudinario, de grandes cantidades de alcohol, sí va a poder producir un incremento de hasta el 50% del riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Así que a tener en cuenta eso, lo de la disminución de las grasas, y si toman alcohol, ser un poco más moderados. La lactancia. Desde hace muchísimos años, ya el primer pionero sobre la importancia de la lactación en el cáncer de mama con trabajo de investigaciones epidemiológicas de la década del 70, ya hablaba del factor protector que es la lactancia para evitar el cáncer de mama. No significa lo que estoy diciendo que la mujer que no lacta va a desarrollar un cáncer de mama. Tampoco estoy diciendo que la que hizo lactación más de 6 meses no va a desarrollar un cáncer de mama porque lo puede hacer. Pero globalmente, sumado a otras tantas cosas, haber lactado, que las mamas hayan producido leche y hayan tomado el bebé al menos por 6 meses, también se considera un factor de protección. Y si mi paciente
tiene factor de riesgo familiares, por ejemplo, o obesidad, aumento de la grasa corporal, etc., bueno, insistámosles para que tenga más de 1 año de lactación, porque cuanto más tiempo tiene, mayor efecto protector va a hacer sobre el tejido mamario. Después, hay cosas que nosotros vemos en el consultorio, que hacemos lo posible para tratar de mejorar, que es los sentimientos que siente el paciente cuando le decimos que tiene un tumor de mama. Muchas veces la primera consulta es más chocante y se van o le explicamos todo y a veces le entra por un oído, le sale por el otro, se va con el 50%, o cuando quiere recuerda solamente una parte. Esos son sentimientos muchas veces que desarrolla el paciente luego de hablarle. Pero en la segunda consulta, cuando viene, siempre le pedimos que venga acompañada, porque un par de orejas extras va a servir mucho, y el paciente se va a sentir más protegido cuando está con una amiga, con un pariente, o con el marido, o con quien fuera. Esos sentimientos que el paciente siente como negativos van desde el miedo a que van a quedar desfigurados, porque volvemos al mito anterior, pensar que van a ser mutiladas con una mastectomía ya es bastante anacrónico, se hace bajo alguna situación y siempre tenemos el respaldo, la ayuda del cirujano plástico que puede colocar una prótesis de manera inmediata o posterior para que no se sienta tan mutilada. También le corren por la cabeza sentimientos de culpabilidad. ¿Por qué yo? ¿Qué habré hecho? ¿Por qué no otra? Son cosas que no están relacionadas con la religión ni están relacionadas con nada que no tenga que ver con el desarrollo propio por situaciones propias del cuerpo. También se sienten como que es algo que no van a poder controlar, porque por ahí algún gen hizo mal su trabajo y activó un cáncer de mama como algo que no pueden controlar, y eso también las pone muy mal. Incluso pensar que hasta van a quedar solas, que nadie las va a comprender, que van a estar fuera de todo contexto social, y todo lo contrario, porque es cuanto más tienen que sociabilizar. Si quieren hablar de su enfermedad, la tienen que hablar abiertamente, porque es algo que no es, está dentro de lo que es la gravedad del hecho de tener un tumor. Pero si ustedes se ponen a pensar, quizás, como yo les explico también muchas veces en el consultorio, tener una diabetes insulino dependiente también es un hecho grave e invalidante. Tener un asma crónico, que no puedan subir 2 o 3 pisos, o que los días húmedos les cueste mucho respirar, también es invalidante, es algo muy grave. Artritis reumatoidea, que ya no podés ni agarrar el cuchillo para cortar un pedazo de manteca y toda tu vida vas a ir avanzando, también es un hecho importante. Y eso es algo también común y no se lo ve tan grave. El cáncer de mama diagnosticado a tiempo deja de ser grave. Solamente tiene que confiar en el médico lo que le dice, y si necesita apoyo psicológico, tenerlo, no pasa nada. Otras sensaciones que tiene el paciente cuando lo hablamos es que va a alterar su calidad de vida. Si bien puede haber algo de la calidad de vida que se vea trastocada, no siempre es así. Pero ocurre porque el paciente la mujer se la pasa pensando. Piensan en el cáncer todo el día. Dice, me iba a casar, me caso, no me caso, lo voy a posponer, o no voy a ser mamá. O sea, hay muchas cosas que están relacionadas con la calidad de vida, que pasa todo por la cabeza, por la mente. Y a veces necesitan apoyo de psicoterapia porque si no, están como el perro que se quiere morder la cola y no pueden solucionarlo el problema. Las cirugías de cáncer de mama son poco invasivas, no tratamos en las cirugías que no queden demasiadas marcas, las recuperaciones son rápidas,
los pacientes, una vez que ya entienden dónde estamos metidos, tanto ella como el cirujano que le tocó, trabajan juntos, aceptan los tratamientos adyuvantes que se deban hacer, sea quimioterapia, sea una antihormona, sea la radioterapia, y así van transitando año tras año los controles, y cada año que pasa es una batalla ganada. Así que mi último consejo es concurrir a su ginecólogo de confianza. Acuérdense que tiene que hacerse mamografía y ecografía. No es suficiente que la haga o se la pida a su médico clínico, porque necesita también un examen de mama cuando así sea considerado, o por lo que puede el ginecólogo interpretar las imágenes que otro especialista quizás no. Si tienen decidido operarse, opérense, no pierdan más tiempo. Alimentación sana, ejercitación y vivir lo mejor posible. Esas serían las últimas consideraciones sobre lo que es esta charla de mama.